Este video es auspiciado por i2Lab. Si te compraste el nuevo iPhone 16 o ahora te piensas cambiar a un iPhone directamente de un teléfono Android y no quieres perder nada de tu información de WhatsApp, en este video te estaré enseñando una herramienta para que puedas hacer eso mismo. Así que comencemos. Es posible que ya conozcas la aplicación de Move to iOS que existe en Android, pero para poder utilizar esa aplicación tienes que restablecer de fábrica tu iPhone, lo cual te provocará que pierdas tus datos, y también esta aplicación no es muy buena para poder seleccionar exactamente lo que quieres pasar de tu cuenta de WhatsApp de tu Android a tu nuevo iPhone. Es por esa razón que en este video estaremos utilizando la aplicación de WhatsApp Go, que como puedes ver aquí te permite hacer copias de seguridad de WhatsApp, WhatsApp Business, también te permite restaurar copias bastante pesadas de WhatsApp para que tengas más control de lo que se está pasando entre tu dispositivo a tu nuevo iPhone. Comencemos ahora con el tutorial, y para poder descargar esta aplicación es sumamente sencilla. Vamos a ir a la página que te estaré dejando en la descripción de este video, y aquí vas a poder seleccionar la parte de descarga, ya sea para tu computadora de Apple o tu computadora Windows, y una vez se descargue este programa estaremos enseñándote cómo es que funciona. Una vez se descargue el programa, lo primero que tienes que hacer es conectar el teléfono Android que vas a utilizar para hacer la transferencia a tu computadora. Aquí en mi computadora me está saliendo esta advertencia de que quiero permitir acceso a este teléfono a mi computadora, y luego entonces también tienes que conectar el iPhone que vas a utilizar para poder hacer esta transferencia, y ahora le damos aquí al botoncito de comenzar y te estará apareciendo pues obviamente aquí el teléfono Samsung que estoy utilizando para poder transferir mi WhatsApp a mi equipo de iPhone, y aquí estará apareciendo todos los datos que se estarán transfiriendo. Prácticamente es todo: mensajes, audio, notas de voz, documentos, enlaces, en fin, prácticamente toda la información. Y entonces aquí le damos al botón de transferir y te estará apareciendo este mensaje explicándote, por ejemplo, en los equipos Samsung qué tienes que hacer en tu dispositivo para poder permitir este proceso de transferencia. En el caso de los teléfonos Samsung vamos a deslizarnos para ir a la parte de configuración, vamos prácticamente hasta el final donde dice acerca del teléfono, y vamos a la parte de información de software, y donde dice aquí número de compilación lo vamos a tocar hasta 7 veces para que entonces se active el modo de desarrollador. Aquí estaremos colocando el código para poder aceptar todo esto. Una vez hagas eso, vamos ahora hacia atrás para ir a la parte de configuración, y ahora tendremos las partes de opciones de desarrollador, y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que está encendido todo esto, y ahora vamos a ir a la parte de habilitar la función de que se pueda conectar todos estos datos del teléfono en la parte de depuración por USB. Seleccionamos aquí para que se active esta función y podamos transferir los datos de WhatsApp a la computadora. Una vez hagas eso en tu teléfono Android, vamos a apretar el botón de transferir y nos estarán apareciendo los datos que tienes que hacer en tu iPhone para poder habilitar esta función. En el caso del iPhone tenemos que apagar la función de encontrar mi iPhone, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, tocamos el nombre aquí en la parte superior de esta aplicación, vamos a la parte de encontrar, buscar mi iPhone, y ahora apretamos este botoncito para poder apagar esto. Tienes que saberte la contraseña de tu cuenta de Apple, la escribes aquí y entonces vas a poder desactivar esta función en tu iPhone. Una vez ya tengas todo esto configurado en tu iPhone y en tu Android, te estará apareciendo este mensaje si tenías información anteriormente de WhatsApp en ese iPhone. Le vamos a dar que continuar, que queremos borrarlo, y aquí te estará preguntando qué cosas quieres pasar, por ejemplo mensajes de texto, imagen, video, audio, documentos, GIF animado, las pegatinas, notas de voz. Obviamente tú puedes seleccionar todo o apagar algunas de las opciones. En mi caso quiero apagar todo esto para que se pueda obviamente pasar toda la información. Lo próximo que tienes que hacer en tu teléfono Android es ir a la parte de WhatsApp para hacer una copia de seguridad cifrada para que se pueda pasar la información sin ningún problema. Vamos a ir a la parte de ajustes, chats, y ahora vamos a la sección de copia de seguridad, y aquí lo más importante es que tenemos que hacer esta copia, pero tenemos que activar la función de cifrada de extremo a extremo para que sea un poco más segura. Aquí te estará diciendo que se pueda utilizar una clave de cifrado de 64 dígitos. Selecciona esta opción, se estará generando esa clave. Muy importante que guardes, que hagas una captura de pantalla de esta clave porque tienes que guardarla para el próximo paso que estaremos usando. Una vez hagas esa captura de pantalla, le damos aquí a la parte de continuar, le das que sí, que guardé mi clave de 64 dígitos y que quiero hacer una copia de seguridad de extremo a extremo para que finalmente se pueda hacer esa copia. Muy importante que tienes que esperar a que termine ese proceso, pero aquí ya ha terminado, es bastante pequeña en mi caso, así que luego de
hacer eso, podemos continuar. Y como puedes ver, luego de que active el botón de continuar, de que ya todo está activado, puedes ver que ya comenzó el proceso de transferencia, pero me está pidiendo la contraseña de 64 bits de códigos que creamos en el teléfono Android. Obviamente esto tomará un poco de tiempo, así que escríbela con bastante cuidado para que no cometas un error. Una vez escribas esa contraseña de 64 bits, comenzará el proceso de transferencia, pero aquí nos estará preguntando que inicie sesión en la cuenta de WhatsApp de mi iPhone para que todo esto pueda funcionar sin ningún problema. Ahora en tu iPhone vamos a abrir la aplicación de WhatsApp y tenemos que iniciar sesión con obviamente el número de teléfono que tenías en tu pasado teléfono Android, así que vamos a escribirlo aquí para luego continuar con este tutorial. Una vez inicie sesión, vamos ahora a apretar el botón de conectado, de que en efecto ya se conectaron mi cuenta de WhatsApp y transferí el número para que todo esto funcione. En tu iPhone se estará reiniciando un momento la aplicación de WhatsApp y tu dispositivo, así que ten eso en consideración a la hora de hacer este tutorial, porque tu teléfono se estará reiniciando. Y luego de que reinicie tu dispositivo, ahora cuando vas a la aplicación de WhatsApp estarás viendo las conversaciones que tenías en tu pasado teléfono Android. Aquí yo tenía solamente una para que puedas ver esta demostración, pero como puedes ver aquí tengo las calcomanías que se están todavía cargando, toma un poco de tiempo, las notas de voz, las fotos e incluso este mensaje que fue destacado, como quiera se estará marcando aquí para que pueda preservar toda esta información, como también el texto. Así que sin duda alguna este proceso funcionó, así que puedes utilizarlo para poder restaurar y poder transferir tu copia de WhatsApp sin tener que borrar tu iPhone. Y con ese último detalle te he enseñado cómo puedes transferir tu copia de seguridad de mensajes, fotos, videos y más de WhatsApp de tu teléfono Android a tu nuevo iPhone 16 o a cualquier iPhone que quieras hacer esa transferencia. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.